este tema. Como habíamos dicho, vamos a hablar hoy día sobre, sobre la persona de Jesús, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, que es Jesucristo. Ayer hablamos del Padre, hablamos la importancia de cómo se revela el Padre en la Biblia, que muchas veces la concepción que nosotros tenemos en nuestra mente de un Dios castigador, de un Dios que está esperando que nosotros nos equivoquemos para llegar a nosotros con juicio, a veces esa voz de constante culpa que podemos sentir no necesariamente puede ser la voz de Dios, sino que es aquella imagen distorsionada de Dios que nos ha heredado la religión popular, la cultura, la tradición. Pero gloria a Dios porque tenemos la Biblia y la Biblia nos ha hablado abundantemente que nuestro Padre Celestial es un Padre protector, es un Padre lleno de poder, es todopoderoso, de autoridad, y Él está en un trono, y ese trono no es inamovible. Ese trono, por medio de ese trono, que también se mueve, también está conectado con todas las partes de su vasto universo. Por tanto, Él conoce cada uno de nosotros, incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos, al punto de que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, nuestras cejas, nuestras pestañas, ¿verdad? En todo nuestro ser. Así que gloria a Dios por eso, por tener un Padre que se preocupa. No veamos eso como algo, como un Dios controlador, sino que veámoslo como un Dios que está deseoso de cuidarnos y protegernos. Su silencio no es indiferencia, su silencio muchas veces es para permitirnos que nosotros tomemos nuestras decisiones libremente. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda persona de la divinidad, que es Jesús. Y vamos a hablar un poco sobre su preexistencia, qué pasaba con Jesús antes de que viniera acá a nacer en el pesebre. Vamos a hablar de su encarnación, de que es verdadero Dios, de que es verdadero hombre, su adoración, que Él es digno de adoración, la cruz. Vamos a hablar de la resurrección, su ascensión y lo que está haciendo ahora en el cielo. ¿Ya? Todo eso lo vamos a hablar hoy en este estudio, ¿ya? Sobre la, sobre la eternidad, la deidad, la encarnación, la adoración, la expiación por la humanidad permanente y la intercesión de nuestro amado Salvador Jesús. ¿Ya? Bien, entonces, según lo que vamos a ver, si hacemos un resumen, el verbo fue hecho carne, eh, su preexistencia, su encarnación, su nacimiento, su humanidad y su deidad. Él nació aquí en este mundo, pero él existía desde la eternidad. Eso es lo que vamos a notar y estudiar en la Biblia. La misión del Hijo fue revelar al Padre, servir, salvar a la humanidad y establecer el reino de Dios. Vamos a ver también que la muerte expiatoria de Jesús, su sacrificio, que fue por sustitución, su reconciliación y la justificación. Y vamos a hablar de un Señor exaltado, su resurrección, su ascensión y su ministerio sacerdotal en el cielo. Y las implicancias, como por qué Cristo debe ser verdadero Dios y también verdadero hombre todavía hoy. ¿Ya? Todo eso vamos a verlo hoy día. Así que animémonos a quedarnos hasta el final. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque es importante que nosotros podamos conocer a Jesucristo como el Dios verdadero y también como un hombre verdadero. ¿Por qué es importante? Porque vamos a colocarnos en estos tres escenarios.
Si Jesús fuera solamente un ser creado, un ángel, por ejemplo, no podría revelar plenamente al Padre, ni recibir la honra que pertenece solamente a Dios. No podría ser adorado. Es como cuando el apóstol Juan vio al ángel Gabriel y el apóstol Juan quiso adorarlo y el ángel Gabriel le dijo, no, 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 no lo hagas, solamente adora a Dios. Entonces, si Jesús fuera solamente un ser creado, no podría recibir nuestra adoración, ¿ya? Esa es una parte. Si Jesús fuera, por ejemplo, un semidios, fuera como la criatura más exaltada de la creación, una criatura promovida, como lo creían los ebionitas, que por su sacrificio en la cruz, Jesús fue adoptado en la divinidad. ¿Ya? Si fuera así, entonces la adoración celestial sería idolatría. Estaríamos adorando a dos dioses, un Dios que es el más grande, el único, el Padre, y a un Dios más pequeño. Sería idolatría, ¿verdad? Y la salvación quedaría apoyada en una obra que sería insuficiente. Pero el otro escenario es que si Jesús es Dios hecho carne, entonces la cruz tiene un valor infinito porque el Todopoderoso, al hacerse carne para morir, vino a dar su vida por nosotros. Entonces la revelación es perfecta y la esperanza del creyente es completamente segura. Por eso es importante que nosotros podamos comprender la divinidad de Jesucristo y la humanidad de él. ¿Ya? Vamos entonces a notar que el Mesías, o sea, Jesucristo, es llamado también Dios en el Antiguo Testamento. Mire, en Isaías capítulo 9 versículo 6, Isaías 9:6, para aquellos que están ahí viendo en la pantalla, voy a leer, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el Mesías, quien es Emanuel, recordemos que este texto bíblico de Isaías 9:6 fue citado por el apóstol Mateo en el Evangelio. ¿Y cómo se le califica a Jesucristo, al Mesías? Se le dice ahí admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, se asocia al Mesías con características divinas. Dice Dios fuerte, Padre eterno, también es Padre, ¿ya? Príncipe de paz, ¿ya? Entonces, el Mesías, ¿cómo se reconoce? Se reconoce como Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, el que nace, el que nace en el pesebre, el que nace en Belén, es eterno, ¿ya? Hay un hermoso canto que les invito a buscar ahí en internet, que es como un canto que se hace como si estuviera el autor hablándole a María, esa María que tiene en sus brazos a Jesucristo. Y se llama María, ¿sabes qué? En pregunta. Y a mí me encanta ese canto porque dice ahí, no sabes acaso que el que llevas en tus brazos es el gran yo soy? Y eso es así. El que nace en el pesebre es el eterno. Porque pensemos en esto. Para que Dios pudiera dar su vida por la humanidad, tenía que morir y no puede morirse Dios. Tenía que encarnarse, tenía que hacerse hombre. Entonces ahí en Miquías capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Dice el Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces acá nos dice que aquel que va a nacer en Belén, no, su inicio no es en Belén, su inicio es desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, el que nace en Belén es eterno, ¿ya? Entonces acá tenemos claridad y de algo muy interesante, la humildad de Dios, porque Él no nace en la ciudad capital de Israel. Él no nace en la ciudad más importante, en la clínica más importante. Él nace en una pequeña ciudad, Belén. Y no solamente eso, nace en un pesebre. Eso nos habla de la humildad de Dios, de que Él no busca, como nosotros los seres humanos, la fama, el reconocimiento, la pompa, la gloria, los fuegos artificiales, ¿verdad? Sino que él, podríamos decir que una de las facetas del amor es el ser anónimo, la sencillez, la humildad, ¿verdad? Porque aquellos que, por ejemplo, que estamos criando o hemos criado hijos, muchos de los sacrificios que hacen los padres y las madres no se saben. Los hijos a lo mejor ni siquiera saben algunas cosas que hacen los padres y las madres, pero lo hacen por amor. Entonces el verdadero amor es ese anónimo. Y fíjese qué maravilloso porque Dios de alguna manera le da dignidad a las cosas pequeñas. Belén, tú, pequeña. Y eso nos da una aplicación muy linda, que a veces nosotros nos sentimos con muy baja autoestima y creemos que tenemos muy pocos talentos, muy pocas habilidades, muy pocas capacidades, nos miramos en menos, nos tratamos mal, pero pensemos en esto. Jesús dio dignidad a una pequeña aldea al nacer. Eso nos muestra la importancia que Dios le da a las cosas pequeñas, a las cosas sencillas. Por tanto, aunque yo tenga un solo talento, para Dios yo soy digno, porque no soy valioso por la cantidad de talentos que tenga. Yo soy valioso porque soy su hijo y Él murió en la cruz por mí. ¿Ya? Eso es lo maravilloso de la salvación y de Dios que nos ama tanto. Entonces vamos a ver aquí que al Hijo del Hombre también se le rinde servicio universal. Y aquí vamos a ver algo interesante, porque en Daniel 7, capítulo 13 al 14, dice que el Hijo del Hombre, mire lo que estoy diciendo, el Hijo del Hombre, o sea, esta expresión que nos habla aparentemente en la lógica, hijo, alguien que nace de alguien que tiene un inicio, ¿verdad? Si yo soy hijo de mi padre, porque tuve un inicio, y más encima hijo de hombre, un hombre, un ser humano. Pero acá nos muestra que este hijo de hombre recibe adoración universal. Entonces, ¿qué nos indica eso? Puede indicar dos cosas. Primero, que, que, es, que es un hombre, que es un ser humano, pero no es cualquier ser humano. Debe ser Dios, porque recibe adoración. ¿Y quién solamente recibe adoración? Dios. Mira lo que dice Mateo 7. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fueron dados dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por tanto, a ese Hijo de Hombre se le da adoración y adoración eterna, dominio eterno, ya dominio extenso sobre el universo. Entonces, la deducción que podríamos sacar es solamente que al único que se le podría dar ese tipo de atribuciones y adoración es a Dios. Por tanto, Jesús es Dios. ¿Sí? Vamos entonces en la siguiente.
El rey Mesías es también llamado Dios o Dios. En Salmo 45, versículos 6 y 7, nos dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. ¿A quién ungió Dios? Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia. Se está refiriendo a otra persona de la divinidad, porque dice que lo ungió también Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más a tus compañeros, más que a tus compañeros. Entonces el rey Mesías es también llamado, oh Dios. Por tanto, en estos textos nos muestran que Jesucristo es Dios. No es un Dios pequeño, no es un semidios, no es un ángel promovido, es Dios. El verbo también en la Biblia dice que es eterno y que es creador. Perdón. En Juan 1, del 1 al 3, dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? El verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, está diciendo primeramente que el verbo es Dios y segundo que es creador, porque nada de lo que ha sido hecho, dijo, fue hecho por medio de él. Por tanto, usted y yo y todo lo que nosotros vemos ha sido creado por el verbo. ¿Y quién es el verbo? Vamos a ver, la misma Biblia lo expresa. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. En Juan 1:14 nos dice quién es el verbo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Y dice, y después, y habitó entre nosotros. Claramente está haciendo referencia a Jesucristo. Y dice, y vimos su gloria. ¿Y qué es la gloria? A veces nosotros creemos que gloria solamente es esplendor, es ser refulgente, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces acá nos menciona que la gloria de Jesucristo no es que vieron a un ser humano lleno de esplendor luminoso, ¿ya? Sino que vieron a un ser humano lleno de gracia y de verdad. O sea, de misericordia y de justicia. Porque la gloria de Dios no es solamente su esplendor, hermanos, sino que la gloria de Dios es también su carácter. Entonces, cuando Jesús vino y se hizo ser humano, uno de los objetivos por el cual vino era mostrar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no era solamente su esplendor, era su carácter. Y su carácter es amor. Y el amor se expresa de dos maneras, por misericordia y por justicia. ¿Ya? ¿Quién más nos habla sobre la Biblia sobre Jesús? Jesús usa también el yo soy. Varias veces ocupa esa expresión. Voy a hacer un paréntesis. Quiero mencionarles que Jesucristo en el Antiguo Testamento es mencionado como también el ángel de Jehová. ¿Y por qué se menciona como el ángel de Jehová? Porque él en algunas ocasiones muy específicas y especiales venía a la tierra y traía un mensaje de parte de la divinidad hacia los hombres. ¿Y por qué sabemos que ese ángel de Jehová es Jesucristo? Porque muchas veces este ángel recibía adoración. La única manera en que un ángel, el ángel de Jehová, pueda recibir adoración es que es Dios. Y uno puede decir, ¿y por qué un ángel recibe adoración? Bueno, muy sencillo, porque la palabra ángel significa mensajero. O sea, no es necesariamente que era un ángel del que nosotros nos imaginamos como una persona alta, ¿verdad?
hermosamente con sus alas, sino que ángel en el sentido de mensajero, porque la palabra ángel en el hebreo eh, significa mensajero. Por tanto, podríamos también traducirlo como el mensajero de Jehová. Y quiero preguntarles, como para reflexionar, cuando Jesús vino acá a la tierra y se hizo hombre, y como dice el texto, vimos su gloria como en la gloria del unigénito del Padre, ¿acaso Él no vino también como un mensajero de Jehová? ¿Acaso el hecho de que Él haya venido para mostrar la gracia, la verdad, por medio de su carácter, no estaba mostrando por su forma de ser el mensaje de Jehová? ¿Acaso cuando Él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, no era el mensaje de Jehová? Entonces, Jesucristo cuando viene acá a la tierra, sigue siendo el mensajero de Jehová o el ángel de Jehová, en ese sentido, ¿ya? Pero fíjese que este mensajero de Jehová no es que Dios lo crea. Dice la Biblia que Jesús, nuestro Jesús, usa la expresión del yo soy. Recuerden cuando Dios se presenta a Moisés y cuando Moisés le pregunta, Señor, y cuando yo vaya allá a Egipto y me pregunten en nombre de quién vengo, entonces Dios le dice, yo soy el que soy. En otras palabras, le dice, yo soy el que existo por mí mismo, el que no necesito que alguien me dé vida, sino que yo existo por mí mismo. Y vamos a ver aquí que Jesucristo también, eh, él se coloca, digámoslo así, o él se identifica con el yo soy. Por ejemplo, Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, o sea, cuando se repite en el hebreo, en la costumbre hebrea, de cierto te digo, es como cuando alguien decía ahí en la televisión, de verita, de verita, de verita, ¿recuerdan? En este caso es lo mismo, de cierto te digo, o sea, realmente es así, antes de que Abraham fuera, yo soy. Jesús entonces se identificó con el yo soy. Todo fue creado por medio de Jesucristo. Aquí también hay otro texto, Colosenses 1:16-17 dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay también, las que son visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces acá nos está hablando de que Jesucristo es creador y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente Él creó, sino que todas las cosas subsisten por medio de Él. O sea, el que hace que el Sol mantenga su fusión nuclear, el cual permite que haya vida también en este mundo, es Él. ¿Ya? Acá nos dice que el Hijo revela perfectamente a Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice así, Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué poderoso! Cuando tú escuchas esto que he leído, en realidad uno dice, aquí está hablando del propio Dios, está hablando de Jesucristo, aquí está hablando de atributos que solamente se le da a Dios. Por ejemplo, dice, Él el resplandor de su gloria
imagen misma de su sustancia, en quien se sustentan todas las cosas, y que con su palabra es poder, y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y también dice, y que se sienta a la diestra de la majestad del cielo. Entonces acá nos habla también de que Jesucristo es Dios, pero también está el Padre, Dios, porque acá nos habla de dos personas, la majestad del cielo, es Dios, el Padre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, queridos, eh, la Biblia nos revela que el propio Jesucristo, el cual nosotros nos imaginamos inmediatamente, gracias a las películas, cómo era, ¿verdad? Él se hizo hombre, pero no era un hombre, él es Dios, Dios y hombre, ¿ya? Miren, vamos a ver que los ángeles adoran al Hijo. Aquí hay varios textos bíblicos que nos hablan de esto. Hebreos 1 o 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces acá nos menciona que Jesús recibe adoración, ¿ya? Después, a ver, parece que estoy atrasado. Aquí vamos al otro. Por ejemplo, eh, acá nos dice que el Padre llama a Dios al Hijo. En Hebreos también, capítulo 1 versículo 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Recuerdan que habíamos leído ese texto de Salmo 45? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, el Padre, Dios, la primera persona de la divinidad, también llama a Dios al Hijo. Entonces aquí quiero hacer, quiero hacer un énfasis. Y aquí donde a lo mejor a algunos le puede producir alguna confusión. Como el hijo, siendo que el concepto hijo tiene este sentido de inicio, de hijo es hijo de, independiente de eso, ¿cierto? Pero este hijo recibe adoración. Por tanto, ¿cómo se puede entender eso? Por un lado, el nombre hijo expresa, no sé, subyugación al Padre, un inicio y un término, pero por otro lado dice que lo adoran. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estas dos cosas? Muy sencillo. Con lo que yo acabo de decir al principio. Yo dije así, el nombre hijo, pero si nosotros sabemos, pero si nosotros tenemos en cuenta, hijo no es un nombre, hijo es no solamente se puede referir a, a una persona que nació de, sino que hijo también tiene un sentido de qué cosa. Tiene un sentido de que es un calificativo. Está describiendo una función. Jesucristo vino acá a la tierra, se hizo ser humano y al hacerse ser humano, tomó el rol o la función de ser hijo. ¿Por qué? Porque su trato con su padre no era ocupar su poder divino de Jesús, no era ocupar su poder divino para su conveniencia. Por eso, en el desierto tenía mucha hambre, imagínense, 40 días sin comer, y Satanás vino y le tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Ustedes creen que Jesús no podía convertir las piedras en pan? Yo creo que sí. Satanás no habría tentado a Jesucristo a eso si Satanás no hubiese sabido que él lo podía hacer. Imagínense, con hambre y transformar las piedras en pan. Lo podía hacer, pero Jesús se negó y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué se negó Jesucristo a convertir las piedras en pan siendo que tenía el poder? Porque es Dios. Por la sencilla razón de que al convertirse en ser humano,
el trato era de que él no iba a ocupar su poder para su propio beneficio. Solamente iba a poder ocupar su poder cuando el Padre se lo autorizara. En ese sentido era hijo, porque estaba, digámoslo así, subordinado al Padre Celestial. Por eso Jesús se negó a convertir las piedras en pan. Lo podía hacer. Si el Padre le hubiese dicho, sí, adelante, convierte las piedras en pan, lo hubiera hecho. Pero como el Padre no se lo había dicho, no lo hizo. En ese sentido era hijo, no porque era inferior en poder, no porque era un semidios, no porque fue creado, sino en el sentido porque tomó la decisión, Jesucristo, de subordinarse como ser humano al Padre, ¿ya? En ese sentido. Jesús entonces, y en ese sentido podemos compatibilizar esto. Por un lado, un hijo que recibe adoración de los ángeles, porque es hijo en el sentido de que se subordinó al Padre en su calidad de hombre, pero sigue siendo Dios, por eso es adorado, ¿ya? Entonces, Jesús también recibe adoración en su ministerio. Por ejemplo, en Mateo 14:33 menciona que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, se dan cuenta de que los discípulos, daban adoración a Jesucristo y también tenían clarito de que era hijo de Dios. ¿Cómo adoraban a alguien que ellos decían que era hijo de Dios? Cuando hijo aparentemente implica, implica inferioridad, pero para ellos no, porque hijo también tiene otro sentido, subordinación, en el sentido de lo que expliqué, el trato con su Padre Celestial, pero no significa que era un Dios pequeño o que era menos que el Padre, ¿ya? Vamos a ver entonces que también Jesús aceptó la adoración. Y aquí también vemos otra cosa importante, porque una cosa es que la gente adore a alguien y otra cosa es que esa persona o ese ser acepte la adoración. ¿Jesús aceptó la adoración? Bueno, Juan 8:38 dice que una persona que era ciego de nacimiento y que fue sanada por Jesucristo, cuando lo vio, Jesucristo le dijo, ¿y tú crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, creo. Aquí está, Hechos 8:38. Perdón, Juan 8:38. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. La pregunta es, ¿Jesús lo permitió? Claro que lo permitió. Y si lo permitió es porque es Dios. Él cuando fue resucitado fue confesado también como Dios. Por ejemplo, en Juan 20:28 dice que Tomás, cuando vio las marcas de sus manos, de su costado, de sus pies, dice que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces le reconoció como Dios. Y miren, veamos también el contexto de la adoración celestial. Creo que me perdí un poquito acá. En la adoración celestial, el Cordero también es digno de toda honra y gloria. El Cordero, cuando hablamos del Cordero, se está refiriendo a Jesucristo, ¿cierto? Bueno, en Apocalipsis 5:11 al 12 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los ángeles y todos los seres de otros mundos, millones y millones. ¿Qué cosa decían? Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, o sea, que fue muerto, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza
la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué ángel ha recibido tal gloria? Ninguno. Solamente esa adoración la puede recibir Dios. Por tanto, ese cordero es Dios. ¿Ya? Bien, sigamos un poquito. La adoración del cielo incluye al cordero. Siguiendo con Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3 al 14, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, fíjese cómo nombra y describe todas las cosas, o sea, todo el universo. Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, dos personas, al que está sentado en el trono, Dios el Padre y el cordero, Elías. Sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué nos menciona la Biblia? La Biblia nos menciona que Jesús es Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué es importante y por qué es vital y por qué nos hemos dedicado casi 20 minutos a demostrar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jesucristo es Dios? ¿Por qué, por qué es tan importante? Jesucristo no es un semidios, no es un ser creado, promovido. Jesucristo es Dios, es verdaderamente Dios, porque solamente Dios puede recibir adoración sin caer en idolatría. Porque si Jesús recibe adoración aprobada por la Escritura, entonces no puede ser una criatura, debe ser Dios. También otra razón, que solo el Creador puede ser el fundamento de la nueva creación. Porque en Juan 1, por ejemplo, y en Colosenses 1, nos presentan a Cristo como un agente y sustentador de todas las cosas. Y la tercera opción, y la tercera razón por la cual es vital comprender esto, que solamente una persona divina puede ofrecer su expiación de valor infinito y revelar perfectamente al Padre, porque un ángel no lo puede hacer, y dar vida original y no prestada ni derivada. ¿Ya? Y lo voy a explicar de la siguiente manera, mire. Imagínese usted que usted es acusado de algún delito aquí en el juzgado local y resulta que usted es inocente, pero resulta que el juzgado local lo sentencia como culpable. ¿Qué dice la ley o el derecho? El derecho dice que usted puede apelar, ¿cierto? ¿Y a quién puede apelar? Puede apelar a, a un juzgado que es superior al juzgado local, que es una corte de apelaciones, ¿cierto? Y si le va mal en la corte de apelaciones, entonces tiene otra corte encima de la corte de apelaciones que es la que manda todo, en este caso todo Chile, que es la Suprema Corte, ¿cierto? Por tanto, ¿por qué una persona que es hallada culpable apela? ¿Y a quién apela? Apela a un estamento superior al cual lo declaró culpable, ¿cierto? Entonces pensemos en lo siguiente, que a nivel humano, la la única justicia que puede derogar una sentencia de culpabilidad es una corte que sea superior a la que nos dictaminó culpable, ¿sí? Entonces, he aquí esta pregunta a nivel espiritual. Mire, nosotros como seres humanos y como humanidad transgredimos la ley de Dios, ¿cierto? Y la ley de Dios está expresada en sus 10 mandamientos. Esa es la ley que nosotros transgredimos. Y la Biblia dice que
el que, el que transgrede la ley, dice, la paga del pecado es muerte. Y yo les pregunto, para que esa sentencia de muerte que cae sobre nosotros, porque transgredimos la ley de Dios, pueda ser derogada, pueda, pueda ser cambiada esa sentencia de culpable a inocente, ¿no tendría que venir alguien igual o superior a esa ley para poder derogar esa sentencia de muerte? ¿No tendría que venir alguien que sea superior a la ley que nosotros como humanidad transgredimos? Claro. Por tanto, el único que con las credenciales, digámoslo así, que podía venir y cambiar nuestra sentencia de muerte a una sentencia de vida era Dios mismo. Porque ¿quién es más superior a la ley de Dios? Dios mismo. No podía venir un ángel, porque el mismo ángel está sujeto a la ley de Dios. No puede, no tiene el poder, no tiene la autoridad para derogar algo que, que fue una transgresión de la ley de Dios. Tenía que venir Dios, Dios mismo. Por tanto, por eso es vital comprender que solamente una persona divina puede ofrecerse como sustituto y cambiar la sentencia de muerte que caía sobre nosotros antes de aceptar a Jesús. Por tanto, nuestro Salvador, Dios, es Dios completamente, hermano, ¿ya? Y bueno, en la encarnación es una, digamos así, es una humillación voluntaria. ¿A qué me refiero? Jesucristo tomó la decisión de hacerse ser humano, ¿ya? Y es algo voluntario. Es decir, que cuando a él lo atacaron, cuando a él la multitud vinieron y lo amarraron, él dijo, ¿acaso no puedo librarme? ¿No puedo llamar a 12.000 ángeles que me libren? Y lo podía hacer, y tenía el poder. Pero tanto la encarnación como el vivir entre nosotros y su muerte fue algo voluntario. No es algo que él estaba preso en un cuerpo y no podía hacer nada. Fue algo voluntario, hermano. Filipenses 2 5 al 8 dice así, me encanta esto porque expresa a Jesucristo. Filipenses 2 5 al 6 haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la encarnación, el hecho de que Jesucristo se hizo ser humano, fue algo voluntario. ¿Ya? Voy a ver cuánto nos queda en tiempo, porque, a ver, vamos a ver, nos quedan algunas 10 diapositivas más y estamos ok, ¿ya? Denos un poquito más de tiempo. El Hijo entonces debe ser honrado como el Padre, porque en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Claro, porque si yo digo que honro a Dios, el Padre, y Él es su carácter es amor, también tengo que honrar al Hijo, que también es amor, y quiere lo mejor para mí, y es mi creador, ¿ya? Entonces, eso es así. El Hijo de Dios no significa, como habíamos hablado, inferioridad. Eso ya lo hemos tocado, ¿verdad? Porque una subordinación funcional, ya, en la encarnación e inferioridad no es inferioridad en esencia, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que en nuestra cultura, por ejemplo, si yo les digo subordinado, si yo les digo sometido o sometida, esas palabras tienen una connotación así como de inferioridad, ¿cierto? Mira cómo está sometido ese hombre, mira cómo está sometida esa mujer.
Mire la subordinación, como que hasta le ponemos una connotación hasta política, ideológica a esa palabra. Entonces, pensar de que el Hijo de Dios está subordinado voluntariamente o funcionalmente al Padre, lo asociamos de inmediato con inferioridad, porque lo asociamos a la experiencia plenamente y meramente humana. Pero que sea hijo de Dios o que se le llame hijo de Dios no significa una inferioridad, significa solamente una subordinación voluntaria y funcional. Entonces la expresión hijo de Dios señala esta relación única y eterna de Jesucristo con el Padre, como lo hemos hablado, pero no enseña que Jesucristo haya sido creado por Dios, ¿ya? Entonces al encarnarse el Hijo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aceptó la misión de ser obediente y obediente hasta la muerte a su Padre Celestial. Y esa subordinación fue voluntaria, fue redentora, fue para nuestro ejemplo, fue histórica, es parte de este gran plan de salvación. No es una supuesta inferioridad, porque por esencia, como un hijo es inferior a su padre, ¿ya? Entonces, por eso la misma escritura nos muestra que el hijo enviado recibe adoración, pero también es obediente voluntariamente y honra también al padre, ¿ya? Bien, vamos adelante. El Hijo también participa de nuestra carne y también de nuestra sangre. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre esto. En Hebreos, por ejemplo, en 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Sería muy injusto que Jesucristo hubiese ocupado su poder como Dios para vencer al diablo o para vencer al enemigo. Él tenía que vencer, como todo ser humano, debería vencer las tentaciones y sus tendencias al mal. ¿Cómo tenía que hacerlo? Tomado de la mano de Dios, dependiendo de Dios. Entonces Jesucristo, en su dependencia, en su subordinación voluntaria, en su obediencia a Dios el Padre, él enfrenta al diablo, no con las armas divinas, sino con las herramientas que todo ser humano tenemos para vencer al diablo, con la armadura de Dios. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque le demuestra a todo el universo y a nosotros como nuestro ejemplo que es posible vencer el mal, el pecado, tomado de la mano de Dios. Por eso Él participa de carne y sangre. Él es tan ser humano como usted y yo. Él lloró, Él nació como un ser humano, Él creció como un ser humano, Él murió. No es que le estaban dando latigazo y, no le dolía porque, no sé, estaba anestesiado, o porque en realidad era un disfraz de ser humano, o porque en su calidad de Dios no le dolía. No, le dolía como cualquier ser humano le habría dolido. Eh, él participó de la carne y de la sangre nuestra. Pero él no vino así con una carne y sangre, no sé, de un Adán de 2 metros y medio, con una capacidad intelectual potente, no, él vino con digámoslo así, la misma humanidad débil que había en ese tiempo, o sea, hace 2000 años atrás, ¿ya? Él no vino diferente a eso. Entonces, tenía quizás en la misma estatura promedio, sentía el dolor como todas las personas comunes y corrientes de ese tiempo, tenía una apariencia como las personas de ese tiempo, su, su fisonomía era de acuerdo a la carga genética que había recibido de su madre, era un ser humano. Por tanto, cuando usted y yo eh, nos enfrentamos a una tentación, no, podemos decir con toda propiedad
que Jesús es nuestro ejemplo, porque es un ejemplo que se puede seguir, no es un ejemplo que no se pueda seguir, ¿ya? No es como que, no sé, venga, voy a caricaturizar, ¿ah? No es que venga de repente Superman y digan, síganme, sean mi ejemplo, y sale volando. ¿Quién lo puede seguir? Nadie. ¿Cómo, cómo voy a ser ejemplo de cómo, cómo Superman me va a pedir que yo sea, que él es mi ejemplo y sale volando cuando yo no puedo volar? No puedo. Sería ilógico, sería tonto, ¿verdad? Pero este Jesús, el cual nos invita a que Él es nuestro ejemplo, Él nos dice que es nuestro ejemplo porque lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer como Él lo hizo, tomado de la mano de Dios, ¿ya? Entonces Jesús fue semejante a sus hermanos, como habíamos dicho. En Hebreos 2:17, por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de Dios en lo que se refiere para expiar a los pecados. Bueno, y aquí entramos en la cruz. En la cruz fue sustitutiva. ¿Por qué? Porque en Isaías 53 del 5 al 6 dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, la la muerte de Cristo en la cruz fue sustitutiva, o sea, lo que yo merecía pagar, Jesús lo pagó por mí. Entonces Cristo lleva nuestros pecados y como lo mencionaba, alguien igual o superior a la ley tenía, podía hacer eso, para que la sentencia de muerte que cargaba sobre nosotros fuera a ser cambiada a una sentencia de vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Entonces el Padre y el Hijo obran juntos en en la, en la obra de la salvación. ¿Ya? El Padre obra junto con el Hijo. Y en la cruz está la redención de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús paga la deuda. Ahí en la cruz se muestra el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Por un lado, su misericordia porque toma el lugar de nosotros y su justicia porque Él no da una vista gorda a nuestras transgresiones, sino que alguien tiene que pagarlas. Pero como Él no quiere que nosotros muramos, aunque lo merezcamos, Él toma nuestro lugar. Por eso la cruz une perfectamente la misericordia y la justicia divina. Dios paga, eso es redención, ¿verdad? Y Él cubre, propiciación. Él cubre, o sea, paga nuestros pecados. ¿Qué pasa con nosotros entonces? Lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que solamente aceptar ese regalo. Es como alguien, si alguien le dijera, mire, yo soy un hombre rico y le dejé 2 millones de pesos ahí depositados en una cuenta en el Banco Estado. Lo único que usted tiene que hacer es ir al Banco Estado y sacarle el dinero. Pero si usted no cree, esa cuenta va a estar siempre ahí, pero mientras usted no vaya, no va a ser acreditada. Usted no va a disfrutar de eso. Es lo mismo en en la salvación. Jesús pagó el pecado por toda la humanidad, desde Adán, el primer hombre, hasta el último que nazca, ¿sí? Pero solamente el que cree en Jesucristo se adjudica ese hermoso regalo, ¿ya? Entonces, cuando Jesús resucita, entonces Él resucita, ¿cómo resucita? Como un fantasma. Él resucita, dice la Biblia, que Él no resucita como un fantasma, Él resucita con un cuerpo. ¿Y un cuerpo de qué? Como su divino cuerpo que tenía antes de venir para acá.
Mira lo que dice Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Se podía palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, cuando Jesús resucitó, él resucitó en un cuerpo. Podían tocarlo. Incluso en algún momento Jesús tomó desayuno con ellos, comía, para mostrarles que era un cuerpo, no era un fantasma, no era un espíritu, no era nada. Él mismo lo dice. Entonces, ¿y cómo ascendió Jesús? Se despojó de esa humanidad que tenía para ascender. En Hechos 1, del 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo cubrió y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo Jesús entonces fue al cielo? Con un cuerpo ser humano. Por tanto, nuestro mediador, nuestro intercesor allá en el cielo, sigue siendo hombre. Eso es lo que dice. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Entonces, Jesucristo todavía mantiene su humanidad en el cielo. Él es, digamos así, es él resucitó con su cuerpo glorificado, como nosotros seremos transformados cuando Cristo venga. Cuando este cuerpo mortal va a pasar a ser inmortal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel que es representante del ser humano tiene que ser un ser humano. O sea, hay un ser humano en el cielo, dice Hebreo 4:16-18, que es Jesucristo, que nos entiende y quien es representante de nosotros en el cielo. Gloria a Dios por eso. Porque hay alguien en el cielo que lloró, que sufrió y sufrió mucho, que vivió con nosotros y no solamente un año, 2 años, un poco más de 30 años, que entiende la raza humana. Quizás no fumó como hoy día, o a lo mejor no tomó, o no tuvo la tentación de estar con el celular, con, no sé, cosas nuevas de hoy día, pero saben que en la base todas las tentaciones son las mismas. La ansiedad, el deseo de control, el deseo de, el deseo de reconocimiento, de la fama, las adicciones. En la raíz, todas las tentaciones son lo mismo. Lo que pasa es que a nivel del tiempo van cambiando las caras de las tentaciones y los pecados, pero la raíz todas son las mismas. Por tanto, hay un Dios hombre en el cielo que nos entiende, que es representante del ser humano y es Dios, es todopoderoso, es verdadero Dios para salvarnos. Entonces, este Cristo, que es nuestro intercesor y que es un intercesor perpetuo, no se envejece, dice la Biblia, porque dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que en él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Y Jesús, muy pronto, cuando termine su intercesión en el cielo, el cual permite que nuestras oraciones lleguen al cielo, el cual su intercesión permite que esa salvación pueda ser adjudicada a nosotros, entonces un día Jesús dejará de interceder en el cielo y dirá, ya es hora, Padre, voy a ir a buscar a mis hijos a la tierra. Ya todo está preparado. Y ese día es maravilloso, va a ser maravilloso,
Y ese día es el cual tenemos que prepararnos día a día. ¿Y cómo nos preparamos? Aceptando a Jesucristo, a este verdaderamente Dios y a este verdaderamente hombre. Aceptarlo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Aceptar el sacrificio que hizo en la cruz por amor a nosotros. Aceptarlo todos los días nuevamente como nuestro Salvador y decirle, Señor, tú moriste por mis pecados, esos pecados que te dañan, que rompen tu corazón, que dañan a los demás. Señor, si esos pecados te hicieron morir, yo no quiero saber más de eso. Y ese proceso, ¿verdad? Ese proceso Jesucristo también nos ayuda por medio de su Espíritu. Entonces, eh, ¿qué conclusión podríamos tener hoy día? La siguiente. La identidad de Jesús exige que nosotros le adoremos y que nos entreguemos plenamente a Él. Jesucristo es eternamente divino, es verdaderamente humano. Con una mano, ¿verdad? Toma a la Trinidad, la divinidad, con otra mano nos toma a nosotros. Él es digno de adoración. Su sacrificio suficiente en la cruz fue victorioso por medio de la resurrección y hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros los que estamos acá y todos los seres humanos. Él no se cansa de nosotros, no renuncia a nosotros a pesar de nuestra rebeldía, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que va a decir, ya todo está listo, ya la mesa está lista, ya el cielo está listo para recibir a mis hijos, a los que me aceptaron, voy a ir a buscarlo, voy a ir a buscarlos. Y la invitación que Dios nos hace entonces, a aceptar a ese Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Por lógica, aceptarlo.